Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Es mi deseo compartir con ustedes secretos que van a transformar la vida de ustedes y llevarlos a tener una vida que realmente vale la pena vivir. Hemos venido descubriendo ya algunas cosas que pueden cambiar nuestra vida. Hemos visto que Dios es un Dios de amor. Hemos también descubierto que la vida es una persona, nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir descubriendo cosas hermosas en esta tarde, pero antes de hacer aquello, ¿por qué no oramos? Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, en esta tarde pedimos que tu presencia se haga presente con nosotros. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios tan maravilloso, un Dios de amor, cariñoso, bondadoso. Y Señor, en esta tarde imploramos que tú nuevamente abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos así, Señor, entender las Sagradas Escrituras. Que las verdades que has preparado para nosotros este día puedan llegar, Señor, a nuestro corazón e impactarnos de tal modo, Señor, que veamos nuestra gran necesidad de ti. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y te damos gracias porque Él nos enseñará hoy. Te agradecemos, Señor, por Jesús. Amén. Cuando nosotros contemplamos, estudiamos el tema del amor de Dios y descubrimos el maravilloso carácter de nuestro Creador, cuando vemos que Él es un ser cercano, un ser feliz, a un ser que le encanta amar, entregar bondad, un ser paciente. A todos nos gusta, pero cada vez que yo presento este tema, nace en el corazón de aquellos que escuchan una pregunta. Bueno, si Dios es amor, si Él es tan bueno como se nos dice, ¿por qué es que hay tanto dolor? ¿De dónde salió el sufrimiento? ¿Por qué es que nuestro mundo está bañado de la guerra, del odio, el egoísmo? ¿De dónde vinieron estas cosas si Dios es amor? Lo triste es de que muchos han tratado de explicar el tema del origen del dolor aparte de las Sagradas Escrituras. Yo he leído filósofos que han tratado de dar una explicación racional para la existencia del dolor. Pero la verdad es que sin las Sagradas Escrituras somos dejados en un océano vagando en el cual no sabemos dónde se encuentra la orilla de aquel lugar. No podemos encontrarlo por nosotros mismos, estamos perdidos. Pero gracias a la Biblia, nosotros tenemos una explicación y la única explicación que realmente hace sentido y nos da orientación para comprender el porqué del dolor, de dónde vino y por qué nosotros estamos sumergidos en la miseria en la cual nos encontramos. Pero para encontrar el origen del dolor tenemos que hacer un viaje y remontarnos más allá de la creación de nuestro mundo. Tenemos que ir a un tiempo indefinido en la historia de nuestro universo y de ahí viajamos en las Escrituras a la creación de un ángel. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, se nos muestra la creación de un ángel maravilloso. El profeta dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estos versículos nos hablan de la creación de un ser maravilloso. Nos hablan de la creación de un querubín. Querubines son ángeles
que existen, que fueron creados por Dios para morar en la presencia del Creador. De acuerdo a los estudios que vemos en la Biblia, encontramos que hay tan solo 4 de ellos. En el libro de Apocalipsis se muestra el trono de Dios en el capítulo 4 y alrededor del trono de Dios se encuentran estos seres increíbles, son maravillosos. Son seres de gran poder y cumplen la función de acompañar a Dios en todos sus viajes. El libro de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 nos muestran a estos querubines transportando el trono de Dios a través del universo creado. Son seres increíbles. Pero estos versículos de Ezequiel capítulo 28 están hablando específicamente acerca de la creación de uno de ellos. Y de acuerdo a lo que leímos, este ser, este ángel, fue creado por Dios perfecto, hermoso y sabio. Era tan hermoso que el profeta, al contemplar el día en que él fue creado, al contemplar su gloria, quedó admirado con la hermosura, el brillo, la gloria y el esplendor de este ser, que no halló palabras humanas para poder transferir lo que él vio con sus ojos en visión. Y la única lenguaje humano que él usó para poder darnos una vislumbre de lo que él vio fue usar el lenguaje de piedras preciosas. Y ahí vemos una lista de piedras preciosas. Este ángel estaba vestido en hermosura, era acabado en hermosura. Dios lo hizo sumamente sabio y luego lo puso en su presencia. Este ángel ministraba a Dios allá en las piedras de fuego. Es un símbolo para decirnos que este ángel moraba en la misma presencia de Jehová. ¡Qué tremendo privilegio! La Biblia nos muestra también de que este ángel tuvo un don específico. Pero antes que mostrarle aquello, me gustaría mostrarles el nombre que Dios le dio a este ángel. En el libro de Isaías, capítulo 14, y versículo 12, se nos dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. De acuerdo a este versículo, este ángel se llamaba Lucero, hijo de la mañana. No, en las antiguas versiones de las Sagradas Escrituras, esta palabra del hebreo, que en el hebreo significa Helel, que nos habla, es el nombre dado a aquella estrella que se ve temprano en la mañana, el lucero de la mañana. Y este nombre dado en hebreo se traducía en latín al nombre Lucifer, en el español lucero. Este nombre nos habla de una de las funciones de este ángel. Este ángel habitaba en la presencia de Jehová, pero también él era el lucero, él era el que llevaba la luz del conocimiento del Creador a través de los mundos creados por Dios. Dios siempre se ha revelado a través de su creación. Esto no es un misterio. Dios siempre se ha dado a conocer a través de aquellos que Él ha creado. Y a Lucifer se le dio el exaltado trabajo de dar a conocer al universo creado a aquel que los había creado. Así que el nombre Lucero refleja una de las labores de Lucifer, pero también refleja su carácter. Él estaba lleno de luz. Él reflejaba la gloria de Jehová. Él era un ser que se regocijaba en vivir para representar a aquel a quien él servía tan gloriosamente, tan felizmente. Y uno de los dones que Dios le dio fue el don de la música. Se nos dice que Dios preparó el día que lo creó tamboriles y otros instrumentos y le fueron entregados a él el día de su creación. ¿Por qué fue él creado como un ser músico? Bueno, al mirar el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de que estos seres que habitan alrededor del trono de Dios son seres músicos. Ellos guían al universo en la adoración de Jehová. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis cantando.
Ellos cantan santo, santo, santo. Y luego las Sagradas Escrituras nos dice que los 24 ancianos que se encuentran alrededor de Dios también se juntan al canto de los querubines y también cantan a Dios santo, santo, santo. Y luego todos los ángeles y todo el universo adora a Jehová. Así que Lucifer recibió el don de la música porque él iba a ser como el director del coro del universo, el que organizaba la adoración de Dios. Al universo le encanta adorar a Dios y lo hacen de todo corazón. Encuentran su felicidad en rendir el culto a aquel que lo creó. Entonces, descubrimos aquí que este ángel llamado Lucifer fue creado por Dios como un ser perfecto, fue creado por Dios como un ser sabio. Dios lo llenó de dones magníficos, lo puso en su presencia, le dio el don de la música, le dio la labor de darlo a conocer a todo el universo, y su propio carácter reflejaba la gloria de aquel que lo había creado. ¿Por cuánto tiempo Lucifer existió en esta condición? No sabemos, pero debe haber sido por un largo tiempo. Él encontró su felicidad en cumplir la voluntad de aquel que le había dado vida. Lucifer amaba a Jehová con todo su corazón, pero la Biblia dice de que este ser tan exaltado, tan hermoso, tan maravilloso, cayó de aquella posición que había encontrado tanta felicidad en cumplir. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, el profeta dice lo siguiente acerca de este ser: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucifer cayó del cielo. No tan solo cayó de aquella posición, sino que Lucifer llegó a ser el gran rebelde, el enemigo de Dios. Y es en este ser que nosotros encontramos el origen del mal. Es en este ser en el cual nosotros encontramos el origen de la muerte, del pecado, del sufrimiento. Es en él que la Biblia nos muestra que todo lo malo se originó. ¿Cómo es posible que un ser creado tan magnífico, en un ambiente perfecto, llegara a caer? Bueno, veamos, sigamos investigando las Sagradas Escrituras, porque es aquí que Dios abre las cortinas para que nosotros contemplemos este misterio. En el libro de Ezequiel 28:15, el profeta dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras desde el día que fuiste creado. Dios lo creó perfecto y por mucho tiempo Él existió en ese estado de perfección, pero llegó el punto, un punto en la historia de la vida de este ser, que se encontró en el corazón de él maldad. Esa palabra halló define dos realidades que se llevaron a cabo en el alma de este ser. Se halló, se encontró, se descubrió en su corazón, pero también se creó. En otras palabras, el mal se creó en el corazón de este ser y fue descubierto en su corazón. Nuevamente nos preguntamos, ¿cómo es posible de que un ser perfecto, en un ambiente perfecto, viviendo en el mismo presencia de Dios, pueda haber desarrollado en sí mismo la maldad? La Biblia nos da vislumbres de lo que ocurrió en la mente de Lucifer y nos ayuda a ver el origen de un principio que hasta ese momento no existía en el universo. En Lucifer se halló la maldad. ¿Cómo fue que se desarrolló aquello? Veámoslo. Ezequiel nos ayuda a ver en la psicología de Lucifer qué ocurrió en su mente.
aquello que se originó en forma sigilosa, solapada, en secreto en el corazón, aquello que por un tiempo debe haber sido misterioso incluso para Lucifer. Las Sagradas Escrituras nos permiten verlo para que nosotros aprendamos acerca del origen del mal. En Ezequiel capítulo 28, versículos 16 y 17, el profeta dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Estos versículos nos muestran de que Lucifer se enalteció. Lucifer comenzó a sentir orgullo por algunas de las cosas que Dios le había entregado. Sintió orgullo del trabajo que Dios le había dado que cumplir. Su labor como querubín, la posición que él cumplía de reflejar el carácter de Dios a través del universo y de revelar al Creador, lo llevó a sentirse importante, y luego el enemigo o Lucifer comenzó a reflejar su deseo de exaltación, no a Dios, sino que a sí mismo. Se enalteció su corazón, producto de su hermosura. Yo me lo imagino así. Lucifer caminando hacia el cielo un día en la mañana, o caminando hacia el trono de Dios un día en la mañana, va caminando y pasa de lado por una columna brillante de alguno de aquellos edificios celestiales, y ahí de repente se mira y se da cuenta y dice: oh, pero qué lindo soy. Y ahí le dice: gracias, Señor, por crearme tan lindo. Sigue caminando. La próxima mañana nuevamente se mira en el pilar y nuevamente se ve reflejado, y dentro de sí comienza a nacer un deseo de exaltación. Se ve tan lindo, se ve tan exaltado, y aquello que comienza a nacer en el corazón de Lucifer comienza a fijar los ojos en él en vez de su Creador. Hasta ese punto en la historia del universo, todo el universo había existido con el deseo de exaltar a su Creador y de vivir para el bienestar de los demás. La ley que controlaba el universo era la ley de Dios. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el mismo principio de la ley de Dios es el amor. El amor vive no para sí mismo, no para exaltarse a uno, sino que el amor vive para vertir el alma en adoración al Creador y para el bienestar de aquellos que nos rodean. Y aquel principio era la ley que gobernaba el universo, el amor. Algo magnífico. Debe haber sido maravilloso existir en el universo cuando no existía el pecado. Pero en el corazón de Lucifer se comenzó a desarrollar un nuevo principio, extraño incluso para Lucifer, pero tan solo el Creador lo entendía. Y era el principio del egoísmo, el principio de la autoexaltación, el principio de vivir para nosotros mismos y no para el Creador ni para otros. Este principio era un principio extraño, pero nació en el deseo de Lucifer de exaltarse a sí mismo. ¿Qué ocurrió en la mente de Lucifer? El orgullo dio nacimiento al egoísmo. Ezequiel dice así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El Señor dice aquí de que eventualmente Lucifer se envolvió en una serie de maquinaciones que lo llevaron a desarrollar el principio que se estaba creando en su corazón y madurarlo. ¿Cómo habrá reaccionado Dios? ¿Cómo
¿Cómo él habrá tratado a Lucifer? Yo me imagino de que Dios, como es él, un papito amoroso, Lucifer era su hijo. Cuando nosotros leemos estos capítulos en Ezequiel 28 e Isaías 14, nos damos cuenta que Dios se está lamentando por la caída de Lucifer, pues Dios amaba a Lucifer entrañablemente. Lucifer era su hijo, Él lo había creado, Él lo había llenado de hermosura, de sabiduría, Él le había dado sus dones, Él lo había puesto cerca de sí mismo, porque Dios es un Dios de amor y ama a todas sus criaturas. Así que como tal, Dios tiene que haberse acercado a Lucifer, no una o dos veces, muchas veces, para tratar de ayudarlo, aconsejarlo, para tratar de abrirle sus ojos para que Lucifer entendiera lo que estaba ocurriendo de su propia alma, dentro de su propia alma, porque ni siquiera Lucifer entendía las consecuencias de lo que ocurriría si él continuaba caminando en el paso del egoísmo. Pero Dios le había dado a Lucifer un don que el Creador no puede violar, porque Él se ha sometido a respetar este don que le ha dado a toda su creación, y es el don del libre albedrío, la capacidad de escoger nuestro propio destino. Enclavada en la ley del amor está el principio de la libertad. Por lo tanto, Dios no puede controlar a sus criaturas, no porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino que porque Él es un Dios de amor, Él se somete a respetar la libertad de su creación. Por lo tanto, Lucifer tenía el derecho dado por Dios de escoger su propio destino. Pero Dios no lo dejó sin consejo, Dios no lo dejó sin mostrarle lo que esto iba a ocurrir. Pero el orgullo encegueció a Lucifer y lo llevó eventualmente a rechazar el consejo de su padre y seguir el camino que tanto lo llegó a enceguecer que se olvidó el propósito por el cual él había sido creado. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Lucifer fue el primero en pecar. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley de Dios. Lucifer fue el primero que violó aquella ley de amor, porque él se volvió egoísta y desarrolló en sí mismo el principio totalmente antagonista del amor. Él deseó vivir para sí mismo, para enaltecer sus propios deseos. Lucifer fue el primer egoísta que existió en el universo y el primero en pecar. En él nació el pecado. Las Sagradas Escrituras nos dicen que producto de esta decisión consciente de Lucifer de vivir en oposición a la ley que gobernaba el universo y a los principios de amor de Jehová, él perdió su posición en los cielos. En el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 16 se nos dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín, grande y protector. En otras palabras, producto de las decisiones que Lucifer llevó a cabo, Dios respeta sus decisiones y sus acciones, por lo tanto Dios tiene que expulsar a Lucifer de su presencia, porque Lucifer en su corazón ya no desea servir a Jehová, ya no desea dedicar su vida para reflejar el carácter de Jehová, sino que ahora Lucifer ha entrado en el camino de la autoexaltación y Lucifer, el gran querubín protector, pierde su posición delante del trono de Jehová. ¿Qué habría pasado si Lucifer se hubiera arrepentido? La Biblia no nos dice, pero la Biblia sí nos muestra ejemplo de cómo Dios trata al que se arrepiente. En el caso, por ejemplo, del rey Manasa, un rey muy malo, que mató a varios profetas,
que introdujo el culto pagano en Israel, que hizo terribles cosas. Cuando ese rey se arrepintió, Dios lo reinstituyó a su posición como rey de Israel. Así que yo pienso de corazón de que si Lucifer en este momento hubiera reconsiderado y hubiera ido donde su padre y le hubiera dicho, papito, por favor, perdóname. Entiendo lo que tú me dices, pero yo no puedo hacer algo con lo que me está ocurriendo dentro de mí. Por favor, ayúdame. Dios de todo corazón habría ayudado a su hijo, lo habría perdonado, le habría dado el poder para vencer, lo habría libertado de aquellos sentimientos que lo estaban gobernando y Lucifer habría sido puesto de vuelta en su posición de querubín. Pero no ocurrió así. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Lucifer se echó a sí mismo en una obra de engaño, se tiró a tratar de conquistar el universo para sus ideales y comenzó a engañar al universo. Era fácil de hacer, ¿saben? Porque el universo era un universo inocente. Nunca una mentira se había dicho. El amor era la ley que gobernaba, la confianza en los otros. Nadie nunca había tratado de engañar. Y los ángeles y todos los seres creados amaban a Lucifer entrañablemente. Él había sido el que les había enseñado acerca de Jehová por tanto tiempo. Era un ser amado, confiado. Y cuando Lucifer comenzó a decir engaños sutiles, comenzó a presentar su reino como un reino que ayudaría a Jehová. Comenzó a decirle a los ángeles que ellos no necesitaban ley, que ellos podían ser libres para hacer lo que ellos deseaban. Y comenzó a introducir la ley del engaño como algo atractivo, como la verdadera libertad, cuando en realidad lo único que puede dar libertad es el amor. ¡Qué tristeza ver a Lucifer haciendo este trabajo! Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, él conquistó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12 lo dice claramente: de pronto se vio en el cielo algo también misterioso. Apareció un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el dragón, que es siempre un símbolo de Satanás en el Apocalipsis, con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Aquellas estrellas en el libro de Apocalipsis son un símbolo de los ángeles del cielo. Así que de acuerdo a la Biblia, este ángel conquistó la lealtad de una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos cayeron? No sabemos, pero sabemos que son innumerables las huestes que se unieron al enemigo. Y luego las Sagradas Escrituras nos dice que Lucifer no terminó tan solo su obra de engaño aquí, sino que ahora él se abrió contra Dios en rebelión. En el libro de Isaías 14, versículos 12 al 14 se nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí encontramos en el corazón de Lucifer los sentimientos de egoísmo llegando a la madurez completa. De primera fueron solapados, el deseo de verse bonito, el enorgullecerse por su posición. Luego Lucifer comienza a hacer una obra de engaño, de atraer a otros a sí mismo para que lo apoyen en el camino que ha comenzado. Pero aquí vemos en estos versículos, este ángel ha madurado este principio a tal punto que ahora él abiertamente escoge desarrollar un reino contra Dios, tener su propio trono, y él anhela gobernar el universo
Y para hacer aquello, Él ha planeado que Él va a llegar a ser Dios. Y para hacer aquello, por supuesto, Él tiene que destruir, tiene que sacar a Dios de su trono. Qué increíble lo que el enemigo hace, o lo que el orgullo hace. El orgullo ha cegado a Lucifer a tal punto que él cree que él puede existir sin Dios. Dios es la fuente de vida. Es imposible destruirlo, por supuesto, porque Dios es eterno. Pero todo esto ha sido negado en la mente de Lucifer a través del orgullo y el deseo de autoexaltación. Querido amigo, el pecado es la violación de Dios, la violación de la ley de Dios. Pero el principio del pecado, la fundación del pecado, es la exaltación del yo sobre Dios. Y en la base de ello se encuentra el egoísmo. A tal punto llegó la rebelión que la Biblia nos dice que Lucifer deseó derrocar el gobierno de Dios y deseó llegar a ser de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, de acuerdo a estos versículos, Lucifer llevó a cabo un golpe de estado. Lucifer conocía bien el carácter de Dios. Él había vivido por mucho tiempo en la presencia de Jehová. Él había tenido mucho tiempo para comprender el carácter amoroso de Dios, y él sabía que Dios no se iba a defender a sí mismo. Así que él contó sus posibilidades y él creyó de corazón que él podía realmente tomar el trono del universo por la fuerza. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen de que hubo uno que defendió el trono de su padre, y es Miguel. Miguel es Jesús, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Antes que llegara a ser humano, el Hijo de Dios, Él era el líder de los ángeles del cielo. Lucifer era el ángel más alto, pero sobre él se encontraba el gran creador, Jesús. Y fue él que defendió el honor y el trono de su padre. Lucifer y sus ángeles perdieron la batalla, por supuesto, y fueron echados del cielo. Perdieron su lugar en el cielo para nunca más entrar. Con esta rebelión, Lucifer cruzó la línea del perdón. Él ya no podría ser perdonado. Él había escogido violar la ley de Dios, destruir a Dios. Sus privilegios habían sido grandes, por lo tal su pecado era inmenso. Y a este punto, él cruzó la línea del perdón, cometió el pecado imperdonable, y ya nunca más él y sus ángeles podrían ser reinstados, puestos de vuelta en la posición que así habían perdido. El egoísmo había tomado tal punto en el corazón y la mente de Dios, tan fuerte era la manera que el egoísmo tenía la mente de estos rebeldes, que era imposible que ellos se deshacieran del principio que habían llegado a tanto amar. Así que Lucifer fue expulsado del cielo. Dice así: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado del cielo y fue arrojado a la tierra. Ya vamos a entender en nuestro próximo tema por qué fue arrojado a la tierra, pero me gustaría mostrarles que Satanás, que Lucifer ahora llegó a ser Satanás, el enemigo de Dios. En estos versículos se le dan 4 nombres que identifican ahora a Lucifer como el gran enemigo de Dios. Lucifer perdió aquel nombre maravilloso que lo representaba como el que llevaba la gloria de Dios, el que reflejaba el carácter divino. Él lo perdió porque Lucifer escogió volverse el enemigo de Dios, y ahora Dios le da 4 nombres. El primero es dragón,
el gran enemigo de Dios, el que batalla contra Dios y sus planes aquí en la tierra. La serpiente antigua, un ser increíblemente inteligente y sabio, que usa su sabiduría y su inteligencia para engañar. Luego se lo llama el diablo, el que engaña, el que acusa a los hijos de Dios ante Dios. Y último es el nombre Satanás, el que se opone a los hijos de Dios. No me sorprendería que en este mismo momento tú te estás teniendo problemas para concentrarte en el mensaje, o si quieres venir al próximo mensaje vas a tener problemas. Porque el demonio va a tratar de oponerse a lo que tú estás haciendo. Los deseos que el Señor está implantando en tu corazón de conocerlo, de amarlo, de seguirlo, van a ser opuestos y tú no tienes que dejarlo. Porque el enemigo va a tratar de descorazonarte de conocer a Dios. No le permitas, querido amigo. Cristo es mucho más poderoso. Y vivir bajo el poder de Jesús es mucho más hermoso. Cuando tú descubres a Jesús, cuando le entregas la vida a Dios, la vida realmente vale la pena vivir. Pero gracias al Señor, que en su sabiduría Él ha dejado el conocimiento del origen del mal, para que tú y yo entendamos que no es Dios el que nos hace sufrir. No es Dios el que se deleita en la muerte de sus hijos. No es Dios el que ha creado la guerra, la hambruna, las enfermedades. No, amigo. Es el enemigo, es Satanás. Tristemente Él tuvo que venir a vivir a la tierra. Vamos a entender eso en otra presentación. Muchos me hacen la pregunta, ¿pero es Satanás un ser real? Hay tantos que creen de que Satanás, el diablo, es una creación de la iglesia para tratar de controlar la mente de los seres humanos. Y es verdad que se ha usado con ese propósito. Pero queridos amigos, Satanás se deleita en esconderse en la ignorancia de su existencia. Jesús reconoció que el enemigo existía. Él nos dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. De acuerdo a estas palabras de Jesús, Satanás es el originador del homicidio. En él se creó la muerte, él creó el engaño. Así que Jesús reconoce que Satanás es un ser real. Y tristemente el Señor Jesús dice que nosotros hemos heredado estas características del enemigo. Para Jesús, el diablo es un ser real. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Juan nos dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que para el apóstol Juan, el enemigo era un ser real. Y de acuerdo a Juan, en él se originó el pecado. Así que el apóstol confirma lo que ya nosotros leímos en el Antiguo Testamento acerca de Lucifer. Para el apóstol y para Jesús, el demonio es un ser real. Yo he confrontado varias veces experiencias en las cuales yo he llegado a estar frente a la presencia de demonios. Hace algunos años atrás, yo llevé a cabo una campaña evangelística en el país de Papúa Nueva Guinea. Una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en el evangelismo. 15,000 personas se juntaban cada noche en un aeropuerto abandonado donde yo predicaba al aire libre. Y ahí vimos milagros maravillosos del poder de Dios. Y a medida que yo predicaba, el Señor me comenzó a impresionar que iba a venir alguien endemoniado para que nosotros lo ayudáramos. Todas las noches nos juntábamos a orar por los enfermos. Una vez que el programa terminaba, se armaba una línea de enfermos, cientos de personas que pedían que oráramos por ellos. Pasábamos 1 o 2 horas orando por los enfermos. Y en aquella noche, una de aquellas noches llegó un muchacho, que en esta foto se lo ve.
Es el muchacho que está tercero desde la izquierda. Su nombre era Samuel. Él vino a mí y me dijo: pastor, necesito su oración. Entonces yo le dije: ¿por qué deseas que ore? Y él me dijo: pastor, cuando yo me arrodillo a orar en mi casa, hay una mano que me toma de la espalda y me tira de lado a lado en mi pieza. No puedo orar, tengo terror de arrodillarme a orar. Le dije: mira, Samuel, espérame hasta el final, déjame orar por el resto de las personas y luego vamos a orar por ti en forma especial. El Señor me impresionó que era el endemoniado. Al final de nuestras oraciones por aquellos que estaban enfermos, oramos por Samuel. Samuel era un muchacho adventista. Así que yo le dije: Samuel, ¿tú crees en Jesús? Y él me dijo: sí, yo creo en Jesús. Entonces dime, Samuel, ¿es Jesús tu Salvador? Sí, me decía. Pero dilo fuerte, di fuerte con tus palabras: Jesús es mi Salvador. Oh, sí, decía él. No, pero dilo, hombre, dilo que Jesús es tu Salvador. Y no le salía de los labios. Y de repente me dijo: Jesús es mi Salvador. Bien despacito. No, le dije yo: Samuel, tienes que decirlo fuerte para que todos te escuchemos. Dilo fuerte. No pudo decirlo. Entonces nos lo rodeamos. Yo puse mi mano sobre su hombro y comencé a orar por Samuel. Y cuando comencé a orar por Samuel, él cayó al piso como un borracho. Perdió primero la estabilidad y luego cayó al piso, perdió la conciencia y comenzó a decir cosas que no se podían entender. Lo pusimos en un colchón y nos arrodillamos alrededor de él y comenzamos a orar en el nombre del Señor para que salieran los malos espíritus. Y luego, como de una hora de oración, de canto, de leer promesas de las Sagradas Escrituras, Dios libró a Samuel de los espíritus que lo habían controlado. Y luego él nos contó la historia. Esta foto que está aquí es esa misma noche, luego de que Samuel fue librado de la posesión demoníaca. Y él nos contó de que había ido a una fiesta inocentemente, y ahí estaban jugando con magia, y él se metió a jugar con eso, y en ese mismo momento un demonio o demonios tomaron posesión de su mente y perdió la capacidad de hacer sus propias decisiones, y un poder superior a él lo controlaba. Buscó ayuda en distintos lugares y todos querían meterlo en una institución mental. Y me abrazó aquel día y me dijo: pastor, ahora yo nuevamente estoy libre. Y yo le pregunté: Samuel, ¿es Jesús tu Salvador? Y lo dijo claro: Jesús es mi Salvador. Un año después yo fui a aquel lugar y pregunté por Samuel y me dijeron: no, Samuel está muy bien, ha llegado a ser anciano de iglesia. Alabado sea Dios, queridos amigos, que nuestro Señor Jesús tiene poder para librarnos del enemigo. Jesús es mucho más poderoso. El nombre de Cristo tiene gran poder, pero déjame decirte que Satanás es un ser real. Lo vemos cada día que prendemos la radio, la televisión y escuchamos de las noticias de destrucción, los tornados, la guerra, las enfermedades, el odio, el robo, la ira, el abuso. Todas estas cosas nos hablan de que hay un ser que ama la destrucción, un ser que se deleita en hacernos mal. Dios no es el que creó el mal. Dios no es el que creó el dolor. Todo esto se originó en Satanás. Dios desea nuestro bien. Y yo lo he visto tantas veces, milagros a través de los cuales Dios anhela darnos el bien. Hace algunos años atrás estábamos en Polonia, en la ciudad de Gdynia, y a los programas estaba asistiendo un hombre en una silla de rueda. Él se encuentra en esta foto andando en bicicleta. Su nombre, se me escapó el nombre, no me acuerdo, perdón. Pero este hombre estaba sufriendo de esclerosis múltiple. Y nos pidió si pudiéramos orar, pues los doctores le habían dicho que ya no podían hacer nada por él, y él en unos meses iba a morir. Tenía una niña chiquitita y su esposa. La situación era triste. Nos juntamos con el pastor de la iglesia, con los ancianos y con mi intérprete, y nos arrodillamos alrededor
de este amigo, no era hermano todavía, él deseaba bautizarse. Y oramos por él y le pedimos a Dios que por favor lo sanara. Bueno, el programa terminó, él fue bautizado en los programas, el programa terminó, nos vinimos a Australia y en Australia recibimos una carta unos meses después donde este muchacho nos enviaba fotos, mostrando que ahora estaba en Alemania y aquí nos muestra, orgullosamente mostrando la sanidad que Dios había hecho. Dios lo había levantado de la silla de ruedas, lo sanó totalmente de la esclerosis múltiple y ahora tenía una vida normal, tan normal que se fue de vuelta a trabajar, encontró un trabajo en Alemania y rehizo su vida. Hay dos poderes en este mundo. Hay un poder que desea hacernos el mal, un poder que creó la enfermedad, un poder que nos destruye. Y hay otro poder, un poder que desea hacernos el bien, un poder que nos ama, que desea restaurarnos y librarnos del enemigo. ¿Saben ustedes que está todo basado en nuestra capacidad de elección? Nosotros debemos escoger quién gobierna nuestra vida. Satanás es un ser real. Hace unos años atrás yo estaba predicando en una isla llamada Kiribati. Y en aquella isla yo estaba llevando a cabo unas campañas, 1,500 personas estaban asistiendo y una noche estaba yo despierto como alrededor de las 3 de la madrugada y cuando estaba despierto estaba orando y meditando, de repente sentí 2 manos que me agarraron los pies y no me pude mover y luego las manos rápidamente subieron a través de mis piernas y una mano se alojó sobre mi pecho y la otra me agarró de la garganta y comenzó a apretar mi garganta, apretarla y a hundir mi pecho y yo no podía respirar. Cada vez que trataba de respirar la mano me hundía el pecho y el aire salía y yo comencé a ahogarme. Y en ese mismo momento le comencé a pedir al Señor, Señor, por favor, permíteme decir el nombre de Jesús, pero no me salía, no tenía aliento para hablar. Hasta que me salió el nombre de Jesús, lo dije suavecito, Jesús. En ese momento las manos me soltaron y yo fui libre por tan solo decir el nombre de Jesús. ¿Saben ustedes de que fue un ataque directo del enemigo porque en esa isla había mucha magia negra? Y yo les estaba enseñando a los nativos de que Dios es el poder más grande del universo y que pueden confiar en Dios. Un milagro maravilloso había ocurrido en el cual Dios paró una lluvia inmensa en el medio de nuestros programas y Satanás estaba enojado y trató de asustarme. En vez de asustarme me dio más ganas de predicar. Pero Satanás es real. No creas que Él no existe. Hay una pregunta que muchos se preguntan. ¿Creó Dios al diablo? Y yo he escuchado a gente en mis programas decir sí, porque Dios creó a Lucifer. Pero la realidad es no. Porque miren lo que dice Ezequiel en el capítulo 28, versículo 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y noten ahora la palabra, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Dios creó a un ser perfecto y le dio todos los dones para que ese ser viviera feliz por el resto de la eternidad. Pero Lucifer escogió, usó su libre albedrío y su libertad para rebelarse contra Dios y él fue el que corrompió todo lo malo, todo lo bueno que Dios le había dado. Y Lucifer creó en su corazón a Satanás. Así que no, Dios no creó a Satanás, Lucifer dio origen a Satanás en escoger la ley del egoísmo antes que la ley del amor. ¿Y por qué entonces no destruyó Dios a Satanás? Algunos piensan que Dios no tiene suficiente poder para destruirlo, pero eso no es verdad. Dios es el dador de la vida y Dios puede simplemente hacer esto y el enemigo habría desaparecido. Lo increíble es esto, que Dios podría haber hecho esto, Lucifer habría desaparecido y Dios podría haber hecho esto y
la memoria de Lucifer en la mente de su creación habría desaparecido. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios controlador. Dios no es un Dios manipulador. Dios no fuerza su voluntad sobre nosotros. Dios no gobierna por el poder y el control. Dios gobierna por el amor. Y el amor da libertad y permite que el universo escoja. Pero el universo era demasiado joven e inocente para escoger en ese momento. El universo no conocía lo que era el pecado, no había visto los frutos del pecado y de la rebelión. Por lo tanto, el universo no tenía la capacidad de escoger. Habría sido injusto que Dios hubiera permitido que el universo escogiera en ese momento. Por lo tanto, Dios ha permitido que Satanás exista. Porque el universo tiene que ver los frutos de la maldad. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Por lo tanto, el Señor permitió que se desarrollara el reino del enemigo. Y a la misma vez Él iba a desarrollar su reino. Y los dos reinos iban a mostrar los frutos. El reino del egoísmo y el reino del amor. Uno con la santidad y el otro con el pecado. Veamos qué reino al final de un periodo de tiempo el universo desea que reine sobre ellos. Al final de este periodo de tiempo Dios iba a convenir un juicio y el universo entero se iba a sentar a juzgar los frutos de ambos reinos. Y el universo sería el que escogería quién gobernaría sobre ellos. ¡Qué Dios maravilloso tenemos! La Biblia nos dice claramente de que Dios va a destruir a Satanás. No porque Él va a forzar su voluntad, sino que el universo, luego de que el juicio se lleva a cabo, el universo va a escoger y ellos le van a pedir que ya no exista el reino del egoísmo ni Satanás. Y Dios va a destruir todo aquello para devolvernos un mundo perfecto, un universo sin maldad. Así que ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Porque era necesario que nosotros viéramos los frutos. Y déjame hacerte una pregunta. Ahora que tú y yo hemos visto los frutos de la maldad, que tú y yo hemos vivido la enfermedad, el dolor, que hemos vivido el abuso, que hemos visto la guerra, que hemos visto todo lo que el pecado trae y el egoísmo crea, tú y yo que hemos sido parte de esta realidad, cuando Dios te dé la oportunidad de juzgar, ¿a quién vas a escoger? Yo ya tengo mi decisión hecha. Mi decisión es, yo escojo a Dios. Habría que ser ciegos para no hacerlo. Pero querido amigo, Dios no fuerza su voluntad sobre ti. Dios desea hacerte el bien, pero tú debes escoger a Dios para que Él pueda transformar tu vida. El no escoger es simplemente entregar tu vida a Satanás. Dios tiene que tener una elección libre. El Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. El Señor desea hacernos el bien. Y yo he visto esto en tantas veces. Llevando a cabo un programa evangelístico en una de las cárceles de Polonia, yo me encontré con una situación muy maravillosa. Conocí a dos hombres llamados Mark, uno adentro de la cárcel y el otro afuera de la cárcel, Marcos en español, Marek en polaco. El primer Marco que conocí es este hombre que está en la foto. Él está en cárcel por vida por los asesinatos que cometió cuando estaba en el mundo, en la sociedad. Creció en un hogar terrible. A los 12 años se fue a vivir en las calles de Gdansk y ahí se envolvió en una mafia y cometió crímenes terribles y eventualmente fue puesto en la cárcel.
ahí en la cárcel, amargado, sabiendo de que ya su vida no tenía futuro, decidió buscar a Dios. Y le dijo: Dios, si tú existes, dame una Biblia para que yo pueda leer. Era el tiempo del comunismo en Polonia y era prohibido leer la Biblia y tener Biblias en la cárcel. Un día él iba caminando por el patio de la cárcel y un gendarme se le acercó y le dijo: aquí está lo que tú has estado orando. Nadie sabía lo que él estaba orando. ¿Cómo este gendarme sabía que él estaba orando por una Biblia? Le dio un paquetito café, él rápidamente se lo escondió debajo de su casaca y se fue a su dormitorio. Allá lo abrió y era su Biblia, una Biblia nuevecita. Se quedó tan contento, salió corriendo a buscar al gendarme, nunca lo pudo encontrar ni nadie lo conocía. Dios había enviado un ángel con una Biblia para Marcos, este criminal asesino que el mundo no lo quería. Dios lo amaba y tenía planes para Marcos. A través del estudio de las Escrituras, Marcos llegó a conocer a Jesús y se enamoró de Él, se entregó su vida a Él y ha dedicado su vida para servirlo. Ha traído muchos presos al Señor y uno de aquellos presos es el otro Marcos. Estos dos Marcos eran peores enemigos en las calles de Gdansk. Pertenecían a mafias distintas y se odiaban. El segundo Marcos llegó a la cárcel también y lo pusieron en la misma celda del primer Marcos. De primera la situación era tensa, difícil, pero el segundo Marcos se dio cuenta de la increíble transformación que había ocurrido y llegaron a ser mejores amigos y el evangelio le fue compartido a él. Él pasó 14 años en la cárcel juntos y ahora es anciano de la iglesia de Gdynia. Este hombre, su vida está dedicada a Dios y trabajan los dos juntos por los presos de aquella cárcel y han convertido a muchos. En Marcos número 1, el primer Marcos me dice: Pastor Samuel, yo soy feliz de estar en la cárcel porque yo sé que aquí es donde yo ministro por el Señor para la salvación de aquellos que no le conocen. Querido amigo, si tú escoges a Cristo, Él te va a cambiar la vida. Tu vida va a ser transformada. Porque Él tiene planes para hacerte bien, pero tú debes escoger a Cristo. ¿No lo escogerás hoy día? ¿No le darás tu vida al Señor en este mismo momento para que transforme tu miseria en felicidad? Si es tu deseo, oremos. Querido Señor y Dios nuestro, te suplico que en este momento tú te acerques a cada amigo, cada amiga que está escogiendo a Jesús. Te imploro en el nombre de Cristo que tú llenes el corazón de ellos de paz y de gozo y que los libertes del poder del enemigo, que los hagas tus hijos y que les des gozo y paz en el corazón, que ellos sepan que te han escogido a ti, por lo tanto ahora te pertenecen. Gracias, Señor, por darnos aquello. En el nombre de Jesús. Amén.